Tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a De Regreso. A lo largo de distintos programas hemos hablado de mercado, hemos hablado de medios, hemos hablado de la radio, hoy es el turno de la televisión, entre otras tantas cosas. En la última década se podría decir que hubo un cambio en la cultura de consumo masivo de medios. No me animo a decir que fue un cambio radical, pero sí un cambio de importancia con la irrupción de las grandes plataformas de streaming, llámese Netflix, Amazon Prime, a nivel local Flow y Cinear, más aquí en el tiempo Disney, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué papel juegan esas plataformas más allá de también todas las herramientas de streaming que abre el campo y el juego a la radio y a la televisión? ¿Y qué papel juega la televisión en este caso? Es un poco hablar de la evolución de estos dos aspectos. Por eso, notarán ustedes, no estoy en el ambiente habitual que martes y jueves nos convoca. ¿Por qué? Porque estoy en Artear, ese gigante de los medios en la Argentina, símbolo, proa de los medios en la Argentina, y tiene la amabilidad de recibirme, uno de los artífices y uno de los pilares, ¿sí? Es uno de los pilares sobre los que se sostiene este gigante de los medios, y quiero recurrir precisamente a su opinión en el tema, y estoy hablando del gerente de producción, Eduardo Coco Fernández. Así que, Coco, ya estás con nosotros y bueno, quiero agradecerte la oportunidad de esta charla. Hola Ricardo, hola al público tuyo de regreso, y bueno, nada, es un placer tenerte acá, así que para lo que necesiten que los pueda ayudar, acá estamos. Muchas gracias, Coco. ¿Cómo definirías el momento actual de la televisión en términos evolutivos? Es decir, la evolución de la televisión, su historia es muy vasta, muy rica, pero ¿cómo definirías en qué momento de esa carrera evolutiva que se da en forma constante y continua está hoy la televisión? Bueno, la televisión hoy está transitando a nivel global, no solo acá, no solo localmente, un periodo de desafíos grandes, que es en realidad una lucha que tenemos todos los que inclusive estamos ahora haciendo esto, este streaming, que es la lucha por el tiempo de la gente. O sea, han aparecido obviamente muchas más plataformas, muchas más maneras de comunicarse, y la televisión, que antes era como el centro quizás de la casa, el centro del hogar, donde todos se juntaban inclusive para ver películas, para informarse, etcétera, para ver deportes, hoy está dividido. Entonces, qué sé yo, por ahí en un cuarto están los chicos mirando algo por YouTube o mirando algo por las redes sociales, alguien está, o el hombre o la mujer, hoy cocinamos todos, viendo a ver para hacer algún plato, buscando alguna receta buena en la cocina, y otro está mirando por ahí algún programa como el de Guido en la tele. Pero todas las pantallas se empiezan a pelear por esto, por el tema del tiempo, ¿no? Y eso hace que obviamente todo sea mucho más separado, mucho más dividido, y que sean más nichos inclusive de a quién le interesa, qué tema, quién se diferencia en eso. Y la televisión sigue teniendo un lugar importante, sobre todo en lo que es consumo masivo, en lo que es comunicación de consumo masivo, porque justamente es mucho más abierto, mucho más amplio a quien se le habla. En las redes uno, y lo que buscan en general, se busca es algo más puntual, algo mucho más. Vivió algo similar, o sea, fue como en esta mutación de la tele, fue primero la tele abierta, como centro, como decíamos, después apareció el cable, entonces allí se llevó cosas de la televisión abierta, o sea,
el deporte antes se veía en la televisión abierta, empezaron a aparecer los canales específicamente de deportes, se llevaron la parte de infantiles y hay señales que son específicamente infantiles, señales de música, señales de cada uno de los rubros que podían escalar, ¿no? Y después de eso vinieron justamente todas las demás pantallas. Entonces, y ellas tomaron más a un nicho de cada uno de estos nichos que había. Precisamente a ese punto que recién haces referencia del cable, lo tenía presente porque, bueno, allá por los 80, por los 90 es cuando empieza a masificarse el cable, si bien había arrancado en el país, quizás pocos lo saben, en el año 65 en Junín, provincia de Buenos Aires, a donde algunas señales de aire no llegaban, y bueno, el cable permitía llegar la televisión. Después empezó a masificarse y nos encontramos seguramente con un cable que es una buena vía, una buena avenida para los canales que llegaran a lugares donde no habían repetidoras o señales, pero claro, los canales de aire entraban en esas grillas y aparece esto que vos mencionás. Esa grilla también está nutrida de un canal de deportes exclusivo, un canal infantil exclusivo y así toda una variedad que antes los más jóvenes y los más chicos no lo van a saber. Era increíble que todo se resumiera en un canal de aire en las horas útiles de programación que tuvieran, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, quería preguntarte si encontrás qué similitudes y qué diferencias con esa etapa en la que empieza la televisión abierta o por aire a convivir con el cable, a meterse en el cable, con esta época del streaming. Si como cambio, como salto, tienen similitudes o diferencias. Sí, tienen, obviamente, en similitudes, tiene la cantidad de posibilidades de ver cosas distintas, ¿no? O sea, los canales de cable llegaron a tener 200 canales de cable de distintos temas. Hoy día eso también está como presente, pero la gran diferencia es que está presente en el momento que querés que esté presente. Que ahí es donde se hizo, digamos, como la gran diferencia con lo que era el cable. O sea, uno hoy quiere ver algo puntual en las redes, va, lo busca y lo ve. Puede haber salido a las 10, a las 8, a las 9, a las 2 de la mañana, en otro país. En ese momento, cuando uno iba para buscar contenido al cable, el cable seguía con esta misma lógica de horarios. Hoy día en el streaming tiene algunas similitudes también a eso, en cómo va evolucionando. En un principio era... nosotros fuimos uno de los primeros canales que empezaron a desarrollarse en YouTube y algunas de las buenas prácticas eran esas, justamente era poder decir qué días y a qué hora había contenido nuevo, cuándo se iba a alimentar ese canal de YouTube. Y de a poco va como tomando un poco más o menos esas mismas normas, ¿no? Porque en definitiva igualmente, si bien uno puede acceder en cualquier momento, el hombre necesita, el ser humano necesita horarios para alimentarse, horarios para entretenerse. Y los streaming hoy día se va viendo que justamente empiezan a tener un horario como tiene la tele. De 10 a 12 va un programa, de 12 a 2 va otro programa, de 2 a 4 va otro programa. Y así los streaming fuertes lo que van de alguna manera es justamente ordenando eso. La diferencia hoy día que se ve más grande y que es un tema más que nada por un tema regulatorio, ¿no? O sea, la televisión increíblemente, o sea, tiene determinadas reglas que tiene que cumplir y si no es multada, y sin embargo en un programa que uno hace en un streaming o en YouTube no tiene esos límites y los chicos tienen más acceso a eso, ven más eso inclusive que la televisión abierta, que pareciera que uno va cuidando más lo que ven los chicos.
Creo que todo eso está en un momento obviamente de revolución y que de a poco se va a ir como autorregulando, porque creo que también legislar ese tipo de cosas uno siempre se llega tarde, o sea, nadie va a poder legislar tan claramente lo que son las redes sociales. Para cuando se tome alguna medida, ya quizás esa red inclusive no existe y hay una red nueva. Sí, y la realidad ya mutó, porque Exacto. otra de las cuestiones que pasan es que antes los cambios eran más paulatinos y ahora son muy acelerados. Totalmente acelerados, totalmente acelerados. Hoy creo que la tele en ese sentido va a ir también mutando, ya mutó bastante, pero va a ir mutando cada vez más a algo nuevo que seguramente, o sea, estará incorporando muchas de las herramientas que tiene el digital. Hoy día muchas cosas se pueden también realizar con inteligencia artificial y hay cosas que desde escenografías virtuales, cámaras robóticas y todo lo demás, que de a poco se va asociando y se van uniendo las puntas. Este avance tiene que ver también no solo con el avance en contenido, sino obviamente, sobre todo con el avance tecnológico, ¿no? Hoy estén viendo esto y transmitiéndolo con un teléfono era algo impensado, y una cámara profesional carísima, y hoy día tenés cámaras con una calidad igual que una profesional, con mucho menor costo, más al alcance de mucha más gente. La gente tiene además, que eso no pasaba con el cable, la gente no generaba contenido, hoy la gente genera contenido, claro, y entiende inclusive mucho más hasta de programas de edición. Antes editar era ir a una isla que tenía específicamente el equipo para poder editar, en su momento Umatic, después Betacam, después Digital, después Adobe, pero digamos que era ir a una isla para poder editar. Hoy la gente, todos podemos editar en el teléfono, tener un programa de edición en la computadora y llevarlo donde querramos, y aprendemos de luz, de puesta en escena, de edición, de imagen. La gente sabe mucho más de eso y entonces también genera mucho más de eso, y al generar muchísimo más contenido hay muchísimas más opciones. La gente gana en cantidad de opciones que tiene, y lo que le falta es este orden que estamos hablando, que de a poco lo van generando, ¿no? Esto que mencionabas hace un ratito y que hacía referencia a, no sé si ponerlo en términos de pérdida de audiencia, pero sí una mayor oferta, una gran variedad, desde lo que se ofrece, por un lado la televisión, por el otro lado el streaming, las redes sociales y demás, pero por el otro lado también, digo, abre el abanico muy grande para llegar a públicos en lugares y en momentos en los que quizás no se llegaba, ¿no? Y también se da un fenómeno que no sé, te consulto a nivel de la televisión, cómo lo ven con perspectiva. Por ejemplo, en el cine, muchas producciones de aquellos que no llegaban a los grandes estudios o a Hollywood encontraron, por ejemplo, en una plataforma o en una industria como Netflix, la posibilidad de producir film, poderlos sacar, emitir, generar venta, generar consumo y demás. ¿Ves eso como una posibilidad también para la televisión, como una herramienta, hacer una sinergia con este tipo de plataformas? Sí, primero, en base a lo que decías de contenido, hoy día es el momento en el cual mayor consumo de video hay. O sea, hoy día el consumo de video arrasa con todo, en todos lados. Hacer que el paso siguiente de la televisión, es difícil encontrar cuál es el equilibrio justo, porque en realidad lo que vos comentás en realidad son ya plataformas en sí. Uh-huh. No es un canal de televisión como lo tenemos
pensado, digamos. O sea, sí puede haber contenido de un canal de televisión dentro de una OTT, que son todas estas over the top, que son todas las Netflix, Amazon, Disney, todas las demás. La denominación más técnica es OTT. Y sí, hay contenido, el contenido manda siempre, pero justamente hay una frase que dice que el contenido, en inglés dicen, the content is the king, Contenido es el rey. Pero la distribución es King Kong, dice. La distribución es mucho más fuerte. O sea, hoy día puedes tener muchísimo contenido muy bueno, como decís vos, por ahí en algunos casos puede ser en una plataforma, o puede ser en YouTube, pero ese contenido que tenés, que es muy bueno, si no tiene una buena distribución no se va a ver igual. Correcto. Y esto que decís es importante, y es breve la pregunta, pero es puntual. ¿Cambia de alguna forma el paradigma de lo que habitualmente hemos escuchado a lo largo de los años, de los medios en general, tanto radio como televisión y demás, de decir, ofrecemos al público lo que el público quiere? Es decir, hay momentos en los que la televisión, como la radio también, ha tenido sus altibajos y tiene sus mayores gustos y o detractores por otro lado en cuanto a calidades y demás, y se escuchaba esto, ¿no? A ver, es el mercado, ¿no? Y cambia un poco el paradigma, digo, con toda esta apertura de contenido. Sí, lo que pasa es que al ser, no es unidireccional. Antes se decía eso porque era unidireccional, o sea, nosotros generábamos un contenido que vos decías, creo que este es el contenido que la gente quiere ver. Hoy día es un ida y vuelta, entonces en realidad el que está del otro lado con la cantidad de opciones que tiene, no es que ve lo que yo creo que él quiere ver, sino que ve lo que él quiere ver. Exacto. Punto, nada más. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de tener es la fuerza, la potencia de distribución para poderle llegar y hacerse lo más fácil de que lo vea. Y hoy tiene otra forma de que lo vea. Claro, y el público además hoy tiene otra forma de transmitir esa necesidad y ese gusto que antes no la tenía. Encendía y había, y más allá de los puntos de rating, ahí terminaba. Hoy hay como un feedback, ¿no? Claro, todo el tiempo. Por eso digo que no es una sola, no solamente un emisor y del otro lado mira a alguien, sino que del otro lado es activo, esa mirada es activa, lo ves siempre, ¿no? Nosotros somos muy fuertes también en redes y vos tenés el feedback todo el tiempo de la gente, ¿no? Esto no me gustó, esto me gusta, lo ves, no lo ves, quiere seguirlo para enterarse qué es lo que pasa, no quiere ni seguirlo porque no le interesa lo que pasa. Hoy día tenés ese ida y vuelta, y si lo dejás afuera, no te encuentran. No te encuentran, exactamente. Si no te encuentran, no te van a ver. Y si no te ven, no sabes si sos bueno o sos bueno. Y el otro concepto que se mantiene, que parece básico, pero es de suma importancia y se da mucho también en las redes sociales, que es la retención del público. Tal cual. Exactamente. Si tuviéramos que resumir, si te pidiera que me resumieras hasta aquí con todos estos conceptos en una frase o en una sentencia, la TV tradicional, que ya no hay diferencia, para la gente la TV por cable y por aire no hay diferencia, es la TV tradicional, y el streaming. Y el Connected TV pasa a ser más o menos también... Exacto, digo, TV tradicional por un lado, streaming por el otro. ¿Se complementan, hacen sinergia, compiten, se nutren? No, yo creo que todos compiten. Todos, hoy día es una competencia de lo que te decía al comienzo, es una competencia por el tiempo. Bien. O sea, salvo lo que vos puedas hacer para atraer público a lo que vos estás generando, después no hay una sinergia clara para llevar el público para un lado, llevar el público para el otro. Bien. Para nada, no hay sinergia ahí. Creo que todos pelean al mismo tiempo, la persona ve
5 horas, ponerle 4 horas de televisión o de medio, lo que sea, y en ese tiempo que le dedica a pantalla, le dedica a varias pantallas. Uno tiene que tratar de estar en esa pantalla sí o sí, porque si no me ve por la parte de la tele, que me vea por la parte de las redes; si no me ve por la parte de las redes, que me vea por la parte de YouTube. En eso sí son complementarios, o sea, el tratar de uno, justamente lo que hablábamos, la distribución, que esa distribución del contenido llegue a las personas, esté donde esté, viendo la pantalla que esté viendo. Bien, o sea, es diversificar la distribución, ¿no? Entonces, programas que vemos en la tele también tienen su canal en YouTube o en Instagram. Exactamente. Vos sabés que semanas atrás estaba haciendo un análisis muy similar a este, pero respecto de la radio, con motivo de lo que había sido el Día de la Radio. Y yo decía que la radio también tuvo que ayornarse, amoldarse a primero la aparición de Internet, después fueron los sitios web, después fueron las redes sociales y después también el streaming, que parece que los corta transversalmente a todos o los atraviesa transversalmente a todos. Pero yo decía que la radio todavía tenía algo que, si vos te subís a tu auto y recorres de norte a sur el país o de este a oeste, en cualquier punto de la ruta y hasta el lugar más desértico que vos enciendas la radio, alguna señal vas a agarrar, una radio local, una FM, una repetidora, lo cual mostraba que la radio, por sí y ante sí, estaba viva y que sigue con su peso específico y su valor, ¿no? Claro. Ahora, llevémoslo a la televisión. ¿A qué nichos? Vos mencionaste la palabra nichos al principio de la conversación. ¿A qué nichos, si es que los hay, todavía no llegó el streaming como para, no sé si desplazar o reemplazar a la televisión, pero que, no, acá está la televisión? El streaming, al menos por ahora, a esto, ya sea nicho de público, tipo de contenido o como instrumento. No sé si se comprende. Sí, a ver, el contenido de streaming, hasta hoy, como uno lo ve, es un contenido mucho más específico, quieto. Digamos, hay programas de televisión que podrían ser tranquilamente ese programa de streaming. ¿Qué no se lleva al streaming hoy día? Cuando hablo de streaming, a ver, porque streaming es muy amplio. Es muy amplio, una sí. cosa son programas, otra cosa es lo que se transmite, otra cosa son las OTT. Exacto. Digo, yo lo que creo que en ese paralelismo que haces con el tema de la radio, creo que todos los demás, todos los medios vinieron como a sumarle a la radio. La radio es solo audio en su base. Hoy día también es imagen, que eso es lo que le sumó las plataformas, digamos. Le dieron a favor un upgrade sobre todo. O sea, siguieron manteniendo esto que es el poder escuchar en cualquier lado, una radio, y además un extra. En la parte de en la tele, en realidad, no, porque todo eso ya lo tenía. O sea, tenía el video, tenía el audio, y justamente no se puede, no se disocia una del otro. O sea, alguno puede poner la tele y escucha la tele nada más como si fuese una radio, pero no es el concepto de cómo se genera el contenido. El contenido tiene un laburo mucho más grande de video, te diría, que de audio. Bueno, y esto también marca una diferencia de lo que mencionábamos antes, ¿no? Del streaming. O si tomamos las grandes plataformas, que uno lo podría ejemplificar o simplificar como una gran bandeja de opciones que te doy y vos elegís qué de ese menú, y otra cosa la televisión, que tiene una producción constante y continua. Exacto, todo el tiempo, y un esfuerzo constante y continuo para tenerte frente a la pantalla. Sí, pero todo, te diría que todo eso en lo que es pantallas se reduce a esto que es la pelea por el tiempo de la pantalla.
sea, el contenido que vos tenés que ver. En la radio es contenido que vos tenés que escuchar. Entonces vos podés estar haciendo otra cosa y escuchando la radio. Vos no podés estar viendo un video, por ejemplo, manejando. O sea, podrías, pero te vas a meter multas y te la vas a pegar. Pero digamos, vos sí podrías escuchar. Entonces, en esa pelea, en realidad, digamos, tiene menos competencia la radio. No la tiene claro, directamente. No. Tiene algo que le sume y que lo acerca a algo, a tratar de agarrar un poquito inclusive de esta pelea de las pantallas. Pero en lo que es la radio en sí, sigue siendo igual, sigue manteniendo esa base. Antes de hacerte la última pregunta, si me permitís, yo creo, no sé si vas a coincidir conmigo en esto que estábamos hablando, yo creo que todavía a la televisión le queda algo que tiene que ver con la cultura del consumo y con nuestra propia cultura y nuestra idiosincrasia y nuestra forma de vivir, y se da, por ahí es banal el ejemplo, pero se da en un café, se da en una pizzería en donde vos entrás, hay música de fondo, es más, hasta por ahí hay una radio, pero las pantallas, que hoy todas las tienen, están en un canal de noticias. Está en mudo, pero está la televisión allí. Y mucha gente, o muchos de nosotros, nos encontramos con que estamos tomando un café y no estamos prestando atención a lo que escuchamos, sino a lo que estamos viendo mudo. Correcto. Y digo, es como que culturalmente no nos podemos disociar, más allá de las horas que consumimos en redes y en plataformas y en cualquier lado, de esa simbiosis todavía con la televisión, ¿no? Digo, esto es lo que sí, el cambio que lo mantiene. El cambio de realidad es esa simbiosis, te diría, no con la televisión, es esa simbiosis con las pantallas. Ajá, interesante. Ahí es donde está el cambio. Ahí está. O sea, antes era justamente la simbiosis con la tele, hoy es la simbiosis con las pantallas. O sea, toda pantalla que tenga un contenido, obviamente sigue siendo interesante. Si ese contenido es lo que yo estoy buscando, es lo que yo quiero enterarme, o lo que quiero entretenerme, o lo que quiero ver, sea una ficción o todo lo demás. Bueno, hoy un poco como que va esa parte que te decía, el contenido manda. O sea, si ese contenido lo veo en la pantalla del celular, lo veo en la tele, lo veo en la OTT, o lo veo en YouTube, o lo veo en una red, no importa. O sea, el valor es el contenido. Generar contenido que realmente sí traccione, sí, y darle la distribución mayor que se pueda dar. O sea, facilitarle eso a la gente para que en ese momento que tiene libre, que no es por ahí que está en el auto, porque justamente está escuchando la radio, pero el momento que tiene libre del resto del día, le den ganas de ir ahí a ver esto. Como ahora por ahí tu público estará queriendo ver esto y está viendo esto solo, esa pantalla. Claro. Nada más. Por ahí tiene algo de fondo, como decía vos, en un bar también puede pasar en la casa. Tienen la tele prendida y están viendo el programa que está en ese momento de televisión abierta, o de cable, o de YouTube. Pero a la vez tiene el teléfono en la mano y por ahí dentro lo mira de secundario y el principal lo tiene en el teléfono. Perfecto. O usa el teléfono para poder participar de eso que está teniendo ahí. Entonces, todo hoy día se resume mucho más aún y se dificulta mucho más aún que antes, donde la distribución y la gente tenía acceso a una distribución que era limitada, primero a los canales de aire, 4 o 5 canales de aire, y después se le habilitó más pantallas, cada vez más pantallas, y donde seguiremos ahí se irá, yo creo que todo también se irá de alguna manera equilibrando. Hoy las OTT, algunas los números económicos no les dan, y empiezan a unirse, empiezan a juntar marcas. Es un momento de una explosión de video y de consumo
que nada, se va a terminar teniendo que acomodar a los valores, al consumo real. Hoy hay, te diría, creo que mucha más oferta que demanda, muchísima más oferta que demanda. Claro, y todo se da, lo que mencionábamos recién, ¿no? En un proceso que es muy acelerado. No eran como antes los cambios paulatinos que llevaban un tiempo para acomodarse. Hoy, de un día para el otro, cambia y cambia en forma muy importante. Hablabas de audiencia, si me permitís antes de terminar y te hago la última, tengo que saludar a quienes nos acompañan, quienes se han sumado, a los nuevos y a los que ya son fieles a De Regreso, y martes y jueves a las 7 de la tarde nos encuentran aquí. Y ahora sí, de alguna forma recién algo vislumbraste a lo que puede ser la respuesta de la última pregunta. Ya no te digo de acá a 20 años, porque justamente esta velocidad y este vértigo... Va a ser mucho antes. Exacto, entonces te pregunto, ¿cómo ves la televisión de acá a 10 años? Es mucho 10 años. Creo que van a seguir apareciendo opciones, más opciones todavía para la gente. Creo que va a encontrar su nicho. Hoy día está dado por lo que es el entretenimiento, o sea, la televisión abierta, ¿no? Estamos hablando, se quedó con el entretenimiento. Las OTT se quedaron con lo que es la ficción. Entretenimiento y sobre todo el vivo y las noticias, y yo creo que eso va a seguir siendo así. En lo que es noticias, uno se informa también, lee por ahí en el teléfono y todo lo demás, o en las redes, pero cuando quiere uno ver específicamente qué está pasando de algo, de noticias, y informarse un poco más, escuchar más especialistas, va a los canales de noticias más tradicionales, ¿no? Sí, yo creo que va a ir afianzándose el tema noticias, y después, ya te digo, creo que va a ir de alguna manera cambiando el consumo. Y si la televisión no cambia, no se ayorna rápidamente, va a estar en problemas. Bien. Coco Fernández, gerente de producción de Artear, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y haber podido compartir esta charla aquí en De Regreso. Un gusto, gracias Ricardo por todo, y bueno, saludos a toda la gente de Regreso. Bien, queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes por estar allí, y ya saben, el próximo día jueves estaremos nuevamente a partir de las 7 de la tarde aquí en Instagram haciendo De Regreso. Será hasta entonces, muchas gracias.